Para mí es un enorme placer dar inicio a esta webinar, ¿sí? Liderada por enfermería, como debe ser, y vamos a hablar de un tema súper interesante que hace parte también de la enfermería crítica y que definitivamente ha tomado mucha fuerza y mucho auge en estos últimos tiempos y a lo cual quiero reconocer y felicitar a estos grupos de profesionales y auxiliares de enfermería que se desempeñan en estas unidades críticas especiales, que son las unidades de ECMO. Y yo pues me siento muy feliz de contar con tres líderes en el manejo del paciente en ECMO, con quien ahorita los voy a dejar. Solo les pido por favor que tengamos los micrófonos apagados, me pueden ir dejando en el chat todas las preguntas que tengan, que seguramente pueden salir muchas, y nuestras colegas están felices y estarán en toda la disposición de responder todas las dudas que tengamos en el transcurso de esta conferencia. Quiero pedirle el favor a Estefanía, Lina y la jefe Lady que enciendan sus cámaras para que todas la conozcan y sepamos más o menos cuál es el orden de esta webinar. Entonces, muchas gracias a los que ya están conectados. Bueno, aquí está ya Estefanía, Lina, Carola, bienvenidas, muchísimas gracias. Yo quiero darle las gracias públicamente a estas tres enfermeras, colegas, líderes de estas unidades críticas especiales y a todas las personas que están conectadas la noche de hoy. Hablarnos un poco del desafío de lo que son las unidades de ECMO, no solamente del cuidado de enfermería directo al paciente, sino que como todos saben, las enfermeras o los enfermeros en general somos líderes en el proceso de gestión administrativa, ¿sí? Y todo el empuje y todo ese impulso que se requiere para llevar a cabo esta maravillosa labor. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Lo que les digo, las preguntas me las van dejando en el chat para el final de esta webinar poder dar paso a todos los interrogantes que tengan. Entonces, Lina, Lady y Estefanía, muchísimas gracias por su participación. Ya sabemos el orden, entonces vamos a comenzar con la primera conferencia que está a cargo de la enfermera Estefanía Giraldo. Estefanía es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, tiene a cargo la jefatura de la unidad de soporte vital extracorpóreo y es la coordinadora del programa de ECMO de la Fundación Clínica Shayo. Estefanía, bienvenida, un honor y un orgullo para mí tenerte en esta webinar. Gracias, Juliet, y gracias a todos por la invitación, a la AMSI por estos espacios que permiten mostrar un poco más ese trabajo tan bonito que se realiza en las unidades de cuidado intensivo y sobre todo con pacientes de alta complejidad como son los pacientes en ECMO. Bueno, la idea de este webinar es un poco que contemos la experiencia que tenemos tres centros que cuentan con una buena trayectoria del manejo de pacientes en ECMO. Entonces voy a contarles un poco de lo que es Fundación Clínica Shayo. Nosotros llevamos una trayectoria ya de 11 años, en la cual en el 2010 tuvimos un entrenamiento en Estados Unidos, un grupo multidisciplinario de 6 personas, que esto permitió que fuera el primer abrebocas de lo que es ECMO en nuestra institución. Después de este entrenamiento llegamos a Colombia a estudiar lo que mal llamamos o bien llamamos la Biblia de ECMO, que es el libro rojo, y en esto nos sentábamos semanalmente en las noches con todos los grupos a estudiar por casi 8 meses y revisiones de tema para poder en ese caso montar nuestro primer paciente en ECMO. Y a partir del primer paciente en ECMO vienen puntos muy claves en nuestro programa, como son la realización de entrenamientos teórico-prácticos, no solo a nivel institucional, sino extrainstitucional. Nosotros tenemos la gran fortuna de ir por varias partes de Latinoamérica contando cuál es nuestra experiencia en ECMO y en gran parte no solo para adultos pediátricos, sino también pacientes adultos.
Ya nos vinculamos en la Organización Mundial para el Soporte Extracorpóreo en el 2016, donde hacemos parte desde este año en forma continua. Y para lograr en el 2018, después de casi 150 pacientes, nuestro primer programa de transporte terrestre. Hicimos 2 casos, 2016-2017, pero realmente el programa inicia en el 2018. Y esto permite a nivel Bogotá y muy cercano a Bogotá traer pacientes con indicación para ECMO. Llega la gran pandemia que hizo más visible esta terapia y esto permitió que diéramos el gran paso de realizar transporte aéreo a nivel nacional, trayendo ya a más de 18 pacientes para esta terapia a nuestra institución. Y dado a la alta demanda y un poco lo que nos hemos enfrentado y el reconocimiento que hemos tenido y el auge que ha tenido el soporte extracorpóreo, tomamos la gran decisión de crear nuestra propia unidad exclusiva para pacientes con ECMO adulto, única en la ciudad de Bogotá, con 8 camas para esta terapia. Les voy a mostrar un video. Bueno, el equipo de ECMO, si bien es cierto, es un grupo multidisciplinario, lo que sí es cierto es que todos convergemos en lo que es la atención del paciente, en el cual no solo está el grupo de salud que trabaja en pro de este paciente, sino que también está la familia como pilar importante también para este cuidado. Está el médico intensivista, anestesiólogo, especialistas en ECMO, terapeutas, perfusionistas, personal de enfermería y cirugía cardiovascular. El grupo ECMO de la Clínica Chayo es un grupo transdisciplinario en el cual el core del grupo, el principal, son los cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos. El grupo de cuidado intensivo adulto pediátrico en nuestra institución existe una cabeza que es liderada por mí y de ahí se desprenden la atención de pacientes tanto adultos como pediátricos y neonatales y el grupo de enfermería especializado apoya ambas áreas, perfusionistas e instrumentadoras. Nuestra unidad de soporte vital extracorpóreo, que tiene estas 8 camas exclusivas, tiene un talento humano de perfusionistas, que son 5, que nos permiten tener un cubrimiento todo el día de uno de ellos y 24 horas para cualquier eventualidad. Los enfermeros especialistas, con también disponibilidad 24/7, que se turnan semanalmente. Auxiliares de enfermería entrenados en ECMO, médicos intensivistas también cursando o realizando algunos diplomados de terapia ECMO, fisioterapia, que es parte fundamental de nuestro manejo en la unidad de cuidado intensivo, todas esas áreas de apoyo y servicios de apoyo que son tan cruciales para esto. Si bien es cierto, nosotros tenemos una unidad con 8 camas, podemos trabajar satelitalmente en las unidades de cuidado intensivo que tenemos en la clínica, adultas, que son 3 unidades, y esto nos permite también ubicar pacientes en estas unidades y además los pacientes pediátricos, que tenemos un promedio máximo de 5, lo que nos da aproximadamente una ocupación en total entre 13 y 15 pacientes posibles si estuviéramos en el momento más alto. Tenemos un perfil del especialista de ECMO, que es un profesional de enfermería, especialista en cuidado crítico y áreas afines, que tiene un entrenamiento en la unidad adulta pediátrica certificado en nuestra institución y debe tener un entrenamiento de 6 meses en perfusión
ECMO, asistencia y un curso avalado por la ELSO que todos hemos tenido, en su gran mayoría cursado con la Universidad de Monterrey en México. Tenemos una participación activa en reuniones mensuales de obligatorio cumplimiento y una disponibilidad de tiempo para entrenamiento y diversos horarios. Pero lo más importante es esas habilidades blandas que tiene ese profesional de enfermería, de liderazgo y un gran trabajo en equipo, porque este programa es lo que es gracias al talento humano que se une y converge para lograr sacar satisfactoriamente un paciente en ECMO. Los retos y todas esas estrategias y desafíos a los que nos hemos afrontado, si bien es cierto, se han potencializado desde la pandemia. Yo creo que con mis colegas que van a trabajar, que van a exponer el día de hoy, también van a estar muy de acuerdo en que el paciente en COVID y en esta pandemia nos ha traído retos muy grandes en el programa, retos que van desde el manejo de anticoagulación, porque se vuelve a una meta un poco más individualizada por los grandes problemas que se tienen con este paciente, porque no existe, no hemos logrado o se logra en forma muy difícil y cada vez con más experiencia ese punto medio entre la anticoagulación que permita que no se trombosen los circuitos y que no se presenten los sangrados activos como podemos ver en la imagen. Las grandes hemólisis por los flujos tan altos que requieren estos pacientes con COVID en el desafío de lo que ha sido esta pandemia y que nos ha hecho cambiar un poco ese modelo de atención que teníamos un poco en enfermería para ECMO. Las caídas de flujos sanguíneos, cada vez como encontramos pacientes más obesos que requieren flujos muchísimo más altos, cánulas más grandes, con los limitantes que tenemos en el país de tecnología que todos hemos evidenciado, insumos que se han reducido por la pandemia que hace que no lleguen a tiempo al país y pues todo esto también nos hemos visto abocados a cambiar esa forma de atención. Hipoxemias severas en ECMO, yo creo que si bien es cierto aprendemos mucho que el paciente que está en ECMO respiratorio o venovenoso no necesariamente tiene que saturar 90%, lo que es cierto es que son hipoxemias aún más severas que ha llevado a buscar otras estrategias, no solo ventilatorias, sino terapéuticas, como es el prono que vamos a ver más adelante, y estados de choque que son casi inminentes. Un paciente que tenemos muy estable y la hora siguiente tenemos que hacer una conversión en la canulación del mismo. Disfunciones de membrana, no sé si mis colegas van a pasar por este mismo momento, pero el mismo problema que tenemos de la anticoagulación y la producción trombótica, la carga trombótica de estos pacientes lleva a que las membranas sufran mucho más. La altura de Bogotá tampoco lo facilita mucho y tuvimos un déficit de membranas para ECMO que nos hizo generar un cambio de utilizar membranas de circulación extracorpórea, que también fue un desafío muchísimo mayor en lo que ha sido la terapia ECMO y que ojalá... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Se cortó un segundo, gracias. Bueno, y que ojalá cuando sea el Congreso Latinoamericano de la ELSO en noviembre puedan acompañarlos, porque la doctora Poveda, directora del programa de ECMO, hace una revisión muy importante de lo que fue utilizar membranas de circulación extracorpórea en ECMO. Disfunciones de las centrífugas que han sido también parte de nuestro aprendizaje y las complicaciones inherentes al circuito. Los desafíos actuales creo que es enfrentarnos a una debilidad del paciente crítico muchísimo mayor, la limitación del movimiento, lo que ha buscado que seamos más estratégicos a la hora de lograr una terapia física más temprana, las grandes sedaciones y relajaciones que han tenido estos pacientes tan difíciles de dormir. También hemos buscado estrategias para poder disminuirlo lo más posible y con esto llegar a sentarlos. Y en la misma debilidad del paciente que lo lleva a la terapia prono, poder realizar esta terapia, el paciente tiene que estar sedado y a su vez hay que buscar la posibilidad de una movilización temprana del mismo. Para nosotros en este momento creo que el mayor aprendizaje en la debilidad del paciente crítico es una terapia física
casi inmediata al inicio de la terapia de ECMO. Para nosotros se volvió también un reto y algo muy usual en nuestra unidad, pronar a los pacientes en ECMO, lo cual pues se convierte en un reto mayor porque esto requirió un entrenamiento de todo el talento humano. Tratar de disminuir esas lesiones de plejo braquial que se empezaron a presentar y aprender a ubicar al paciente adecuadamente con sus cánulas y demás. Y un reto también para el personal de enfermería profesional y auxiliar para mantener la integridad cutánea de este paciente. Como pueden ver en la diapositiva, pues el talento humano que se requiere en nuestro caso y en el aprendizaje para movilizar a un paciente con la seguridad que necesita, pues requiere un talento humano muy alto y altamente entrenado como es el de nuestra unidad de cuidado intensivo de soporte extracorpóreo. En cuanto al talento humano, creo que ha sido uno de los retos más grandes y lo voy a ver con mis colegas, y es que pues se aumentaron sustancialmente los casos y esto lleva a que no fuera viable seguir manejando esa razón enfermera-paciente que de pronto anteriormente teníamos. Nosotros teníamos una enfermera para el paciente, una enfermera ecmóloga y un auxiliar de enfermería para uno solo. Y pues la pandemia y la gran cantidad de pacientes que tuvimos hizo que cambiáramos todo ese modelo y una relación enfermera-paciente cambió a más o menos 2-1. Y ahora solo hay una enfermera que maneja el paciente y el circuito para 1 o 2 pacientes, y lo mismo el auxiliar de enfermería, altamente entrenados. Para nosotros es supremamente importante este punto. Y adicionalmente, tener cortizados a los pacientes en una unidad lo que permite es que todos estemos manejando el mismo idioma y hablando bajo nuestros protocolos de la misma forma para llevar adelante estos casos. Entrenamos muchísimo más personal a la par de lo que se iba desarrollando en la pandemia. Cambió un poco el perfil de los especialistas precisamente porque ya manejaban también al paciente el cuidado directo, y esto llevó a que cambiáramos los protocolos de registros de absolutamente todos los registros que se requieren de ECMO para las entidades y para nuestros soportes. Y pues el entrenamiento del personal auxiliar creo que fue de los puntos más claves y lo mejor que nos ha traído esta pandemia, porque sacamos a relucir un talento humano que es supremamente clave y directo en el cuidado de un paciente de este tipo. En los desafíos también está la incertidumbre de la familia. Al principio fuimos un poco reservados a la hora de permitirles ingresarlo a ver a los familiares, pero una vez aprendimos a manejar a las familias, pues ellos ya nos acompañan en el cuidado. También un poco a cambiar ese esquema mental que tenemos en enfermería de ser muy sistemáticos y cuadriculados, por decirlo así, para manejar los pacientes, y aprendimos a llevarlos a tomar el sol, a que les diéramos un poquito de gaseosa, a que fueran más acompañados de las familias, que si querían escuchar música. Todos los cubículos están llenos de los elementos y fotos de las familias, que es tan importante y que de pronto uno piensa que todo eso son focos de infección porque no podemos tener las paredes sucias, pero todo poco a poco se fue logrando gracias al equipo de trabajo que tenemos y un acompañamiento siempre de la familia para una buena interacción del paciente y mantenerlo conectado con nosotros. Creo que ha sido determinante en el éxito de nuestro programa. Otro de los desafíos que hemos tenido es la intolerancia a la nutrición, el hilio que se presenta en estos pacientes por la gran cantidad de opiáceos y esas dosis tan altas que tenemos, por el compromiso por la hipoxemia, que traemos pacientes que de verdad venían saturando 60, 50 persistentemente, y una obesidad que también hace que sea un factor desalentador a la hora de trabajar para recuperar rápido ese intestino. Entonces, pues entre las estrategias que tenemos nuevas es lograr colocar sondas avanzadas desde un principio, siempre contar el grupo de apoyo de soporte nutricional para que nos pueda encaminar a la mejor terapia de nutrición, lograr nutrición parenteral de ser necesario y lograr que cuando esos pacientes se pueda, con apoyo de fonoaudiología, iniciar nutrición enteral temprana, que coman temprano. Y pues la ventilación mecánica, que ha sido muchísimo más prolongada por los ECMOs tan largos que tenemos.
hay que buscar ahora y cambiar esa metodología de que antes era muy difícil intervenir el paciente en ECMO por la anticoagulación y ahora la traqueostomía se hace muy temprano porque esto facilita el destete, la ventilación mecánica y una mejor rehabilitación y lograr pues que la decanulación sea también oportuna si es necesario en hospitalización y pues pacientes que hemos tenido muchos meses en terapia de ECMO que con traqueostomía nos permite una mejor movilización. Creo que el desafío principal y el reto ha sido tener una gran paciencia y llenarnos de paciencia en el grupo entre todos, porque realmente los pronósticos pulmonares que en algún momento nos decían es fibrosis y esto acá no hay nada que hacer, pues vimos que poco a poco se pueden ir recuperando con paciencia, siempre con un componente de fortaleza que nos damos unos con otros en el equipo de trabajo y es nada está escrito hasta que es el final y muchos pacientes nos han enseñado que por más momento crítico que tengamos de sangrados cerebrales, sangrados incontrolables de vías digestivas, esos pacientes pueden salir adelante y que la fortaleza del equipo de un talento humano que se une y trabaja en forma transversal y no jerárquica permite que realmente este talento humano logre resultados exitosos en un programa de ECMO que se vuelve pues a la final la recuperación de pacientes que en otras condiciones no hubieran podido estar vivos. Entonces, este es nuestro programa de ECMO en la Clínica Shire. Estefanía, muchísimas gracias. Sí, muy linda tu unidad de ECMO, muy grande los retos que han enfrentado, tal vez por pandemia. Qué bueno que nos cuentas un poco de tu desafío con el manejo del talento humano y pienso que lo más importante durante este proceso hablaste de un punto bastante álgido que es la capacitación y entrenamiento del personal. Así que creo que el conocimiento y pues este equipo multidisciplinario que tienes ha hecho que Clínica Chayo resalte en el manejo de este tipo de pacientes. Muchísimas gracias, Estefanía. Nos vemos en unos minutos. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a esta maravillosa noche. A continuación les voy a presentar a la enfermera Lina Duarte. Ella es enfermera especialista en cuidado crítico adulto, magíster en educación y pedagogía. Es la coordinadora de enfermería de la UCI de ECMO de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga y es docente del programa de cuidado crítico de la Universidad de Santander. Lina, bienvenida y nuevamente gracias por tu participación. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Juliet, por la invitación. A la jefa Estefanía, felicitaciones por compartirnos todas sus experiencias. Yo creo que todos hemos vivido algunas cosas que son parecidas. Pues les voy a compartir aquí la pantalla. Yo les voy a hablar sobre la experiencia que nosotros hemos tenido en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Para empezar, la salud física y psicológica es uno de los bienes más preciados que nosotros podemos tener en la vida. Por eso hemos logrado a través de los años consolidar un equipo que se encarga de eso, de trabajar por los pacientes, de trabajar de manera integral para poderles devolver ese bien preciado que es la vida, su salud física y su salud psicológica. Esta es la Fundación Cardiovascular, es la institución en la que actualmente trabajo, soy la coordinadora de enfermería de la unidad. Nuestra institución está ubicada en Florida Blanca, en Bucaramanga, y aquí es donde nosotros hacemos posible todo ese trabajo de un equipo interdisciplinar para sacar adelante los pacientes. El programa de ECMO de la Fundación Cardiovascular tiene más o menos ya casi 14 años de estar funcionando. Nosotros somos centro de excelencia en ECMO a nivel mundial. Este reconocimiento se recibió ya hace algunos años. También somos centro de entrenamiento para especialistas de otras partes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Se desarrollan talleres simulados y todo lo que es más cerca a la vida real para poder entrenar a todo este personal. Actualmente acabamos de recibir la certificación como centro de excelencia a nivel platino.
Este es uno de los máximos reconocimientos que se puede recibir en el trabajo en ECMO, y hay muy pocos hospitales a nivel mundial que lo tienen, y en este momento pues la institución, nosotros, el programa de ECMO ha sido reconocido. Nosotros en toda este trayecto hemos atendido aproximadamente 50 pacientes internacionales. Nosotros no solamente tenemos pacientes aquí de Colombia, también atendemos pacientes internacionales. Llevamos aproximadamente 800 pacientes atendidos durante todo el tiempo que lleva el programa funcionando. Esta pandemia nos cambió a todos la vida y la manera de ver el trabajo, de hacer el trabajo. Ya hemos atendido más de 160 pacientes, tenemos una tasa de sobrevida de más del 65-66%. Y hemos hecho también el programa de ECMO hace traslados aéreos con un equipo interdisciplinar que está conformado por el mismo personal que trabaja en el servicio, y ya se han trasladado por vía aérea más de 150 pacientes. ¿Cuáles eran nuestros retos? A grosso modo, uno era cuidar nuestro personal, que es un bien muy preciado que nosotros tenemos en la unidad, porque todo el equipo asistencial hace posible esa atención de los pacientes, ese cuidado humanizado, esa recuperación, esa rehabilitación de los pacientes. Entonces debíamos encargarnos de entrenarnos para cuidar ese personal. Aumentar la capacidad instalada. Nosotros en este momento tenemos una unidad conformada por 24 camas, todas dotadas con los equipos biomédicos necesarios para la atención de pacientes en ECMO. Lograr un entrenamiento de todo el personal. Nosotros tuvimos que triplicar nuestro personal para poder atender a todos los pacientes que ahorita la pandemia nos trajo. Entonces necesitábamos hacer simulaciones, entrenamientos bajo simulación de situaciones reales que pusieran al personal en un contexto más real para que se supiera cómo actuar ante situaciones de emergencia, ante todo ese tipo de complicaciones que se nos podían presentar en esta atención de estos pacientes, y poder consolidar pues un gran equipo para la atención de los pacientes, conformado por todas las terapias integrales, por todo el personal de enfermería y el equipo médico, y también lograr integrar a la familia a esos cuidados del paciente. Nosotros no podemos desligar a los familiares de esa situación que se está pasando en este momento. Nosotros, pues por la pandemia, siempre hemos sido unidades de puertas abiertas 24 horas. En este momento de pandemia, nosotros necesitamos asegurar que los familiares estuvieran dentro de la unidad acompañando a sus seres queridos de manera segura. Entonces se hicieron programas de entrenamiento también para las familias que tenían que tomar antes de ingresar a la unidad sobre cómo debía ser todo el manejo de los elementos de protección personal y todos los cuidados que debían tener para que ellos pudieran también participar en esa recuperación de sus seres queridos. La unidad de nosotros es una unidad abierta, tenemos nosotros 24 horas acompañamiento familiar, entonces debíamos asegurar que esas personas estuvieran acompañando a sus familiares y que se sintieran tranquilos y seguros con todo lo que se les estaba brindando en el interior de la unidad. La estructura del personal en la unidad está a cargo del director, que en este momento el director del programa es el doctor Leonardo Salazar, nuestro coordinador médico, que es el doctor Camilo Pizarro. Ellos tienen la responsabilidad de todo el equipo de intensivistas y médicos generales, que son ya personal entrenado en toda la atención de los pacientes en ECMO. Un coordinador que se encarga de todo el manejo de los primer, que son las personas o los enfermeros perfusionistas y todos los que están entrenados para en este traslado de pacientes, las enfermeras que son enfermeras especialistas en ECMO, y los auxiliares que recibieron un entrenamiento especial en el manejo de estos pacientes. Como parte del equipo están todas las terapias integrales. Nosotros tenemos los terapeutas de permanencia en la unidad, tenemos terapeutas respiratorios, tenemos 3 por turno, tenemos 2 terapeutas físicos, 2 fonoaudiólogos, un psicólogo y 2 terapeutas ocupacionales
que están de permanencia en el servicio para la atención de estos pacientes, y todo este equipo se logró consolidar con un solo objetivo, que era la recuperación y la rehabilitación de los pacientes. Esta era nuestra unidad, era una unidad de 10 camas donde nosotros estábamos atendiendo los pacientes en ECMO. En este momento se logró dotar 24 unidades con todos los equipos necesarios para la atención, todos los equipos biomédicos que requieran los pacientes. La enfermera o la atención de enfermería es una atención integral. Nosotros, el mismo personal de enfermería que es ecmólogo, maneja todos los equipos, incluyendo las terapias de reemplazo renal que se hacen pues a través de los circuitos de ECMO. Entonces el entrenamiento del personal es un entrenamiento integral, y las 24 camas están para atender pacientes que en este momento están canulados en ECMO. Les voy a mostrar un video sobre cómo se hace el traslado aéreo medicalizado de la Fundación Cardiovascular. Primero, con una aeronave que es un jet de turbina, nosotros podemos trasladar desde recién nacidos prematuros hasta pacientes que tengan fallas severas del corazón o de los pulmones y que requieran la implantación de un corazón artificial o de un pulmón artificial. Estamos en capacidad de hacer esos transportes en avión, ofreciéndole la posibilidad de transportar de manera segura pacientes muy enfermos localizados a grandes distancias en transportes muy cortos para recibir los beneficios del tratamiento de centros súper especializados. La capacidad de respuesta ante una alarma como la que se generó en Aruba es inmediata. Entonces el equipo nuestro es un equipo que está disponible, de hecho se traslada a diferentes lugares, no solamente internacional, sino también en el ámbito nacional. Entonces, como les comentaba, se han hecho más de 150 ya traslados aéreos y se han traído más de 50 pacientes internacionales, y esto lo hace el mismo equipo de la unidad. Siempre que el avión ambulancia llega, está la ambulancia de la institución disponible y en la espera en el aeropuerto para poder trasladar el paciente de manera segura a la institución. Siempre el paciente se canula en el sitio de remisión, y el personal de la unidad, el equipo médico, instrumentador, perfusionista, se desplaza a hacer las canulaciones y el paciente se transporta ya canulado en él. ¿Cómo entonces? Les voy a mostrar cómo es el cuidado integral. La tarea de nosotros era un reto bastante grande, era lograr integrar a todo el equipo de la unidad. Este era nuestro equipo de enfermería hace unos años atrás, estaba conformado por 15 enfermeras y 15 auxiliares, que con el apoyo del coordinador de la unidad, el coordinador médico y con perfusión, se hizo un programa de entrenamiento bastante arduo, bastante completo, porque nosotros necesitábamos ampliar nuestro equipo asistencial para poder hacer la atención de todos los pacientes. Nosotros en este momento tenemos una relación de una enfermera y un auxiliar por cada 2 pacientes que prácticamente hacen cuidado directo al paciente. En este momento somos más de 150 personas, entre auxiliares, médicos, terapeutas integrales, enfermeras, atendiendo a los pacientes de la unidad. Este es nuestro equipo asistencial en este momento. Como les había comentado, todo el entrenamiento se hizo bajo simulación con situaciones que fueran reales en el paciente. Todo pues fue completamente simulado. ¿Cómo hicimos nosotros y diseñamos un modelo de atención que está basado en todo el equipo interprofesional, en el paciente y en la familia, para poder brindar ese cuidado integral al paciente? Nuestro proceso de atención tiene una base que es un recurso humano competente. ¿Y cómo brindamos nosotros ese cuidado? Dando seguridad al paciente y ofreciéndole la mejor experiencia al paciente y a la familia. La atención no solo se hace hospitalaria, se hace prehospitalaria, se brinda cuidado durante todo el proceso de rehabilitación para lograr un bienestar físico y emocional.
Nosotros en el interior de la institución diseñamos toda una plantilla para poder aplicar el proceso de atención de enfermería, donde basados en una valoración inicial, sin olvidar que todo lo que pasa con el paciente va a repercutir en el sistema y todo lo que pasa con el sistema y el equipo va a repercutir en el cuidado del paciente y en esa familia que son ellos, pues los pilares fundamentales de nuestro cuidado. Partimos de una valoración inicial del paciente para poder sacar los diagnósticos, todas las intervenciones y todas las actividades de manera integral. Nosotros hacemos el cuidado directo con el paciente, el personal asistencial está pues todo el tiempo de cabecera al paciente, la atención es completamente directa, individualizada y se hace de manera segura. Nosotros tenemos un programa también de MEDNET, que es toda la administración de medicamentos de alto riesgo. Se tiene una farmacoteca que es con la que nosotros podemos manejar los medicamentos de manera segura, donde se tienen niveles máximos y niveles mínimos de administración de medicamentos. En este momento, pues, todo el manejo de la sedación estaba siendo, pues, bastante complejo, y el soporte también. Entonces, eso nos permite a nosotros pues darle seguridad al paciente. La movilización de los pacientes en acompañamiento de todo el personal médico, el personal asistencial, terapeutas. Los pacientes, aún estando en ECMO, salen a deambular. El cuidado integral tiene unos objetivos. Terapia respiratoria, el objetivo es que el paciente, pues, recupere su capacidad funcional de respiración de manera individual. Terapia física, que el paciente salga caminando de la unidad. Terapia ocupacional, que ellos logren hacer sus actividades básicas de manera independiente, y fonoaudiología se encarga de que el paciente salga comiendo y hablando. Entonces, este es uno de los pacientes, ellos salen a deambular con las consolas de ECMO. También nosotros contamos con el equipo de perfusión, de permanencia en la unidad, que son quienes nos hacen una verificación diaria, 24 horas, del funcionamiento de todos los circuitos, de todos los equipos, de las membranas, de los componentes. Esto nos ayuda a nosotros a minimizar los riesgos que se pueden generar, pues, por el tiempo que los pacientes llevan conectados a ECMO y por toda la manipulación que se le hace. Se utilizan elementos, pues, que a nosotros nos dan seguridad para la atención de los pacientes. Se deben chequear y se deben verificar siempre por turno. ¿Cómo hacemos nosotros o qué se busca? ¿Cuáles son los objetivos de esta rehabilitación integral donde participa todo el personal de la unidad? Hacer una liberación progresiva de la ventilación mecánica, que se promueva el fortalecimiento muscular, facilitar la alimentación, la ganancia de peso, porque eso ayuda a que el paciente se recupere mucho más rápido, incorporar al paciente nuevamente a su vida habitual como un ser funcional. El manejo debe ser interprofesional, se hacen rondas donde participa todo el equipo de terapias integrales, el equipo médico y el equipo de enfermería, se hacen presentaciones de casos clínicos, se hace seguimiento y se hace también la educación. Terapia respiratoria, todas las terapias integrales diseñaron con todo el equipo asistencial unas fases donde cada una se encarga de realizar actividades diferentes dependiendo del estado del paciente, de si está o no alerta, si continúa o no con la sedación, de la estabilidad hemodinámica que tiene el paciente, donde participa todo el equipo. ¿Qué busca terapia respiratoria? Recuperar la capacidad funcional por estrategias de reposo pulmonar. Esto se hace en las primeras horas. Mantener estrategias ventilatorias de protección pulmonar, medir las mecánicas pulmonares, promover la disminución de los espacios muertos. Se deben tomar cultivos de ingreso al paciente, establecer medidas que disminuyan el riesgo de sufrir neumonías. También se busca, después de las 72 horas, recuperar la capacidad funcional residual y garantizar una ventilación espontánea, manteniendo estrategias de protección. Durante estas 72 horas, más de 72 horas del paciente de estancia, ¿qué se busca?
que se recuperen los volúmenes pulmonares, modular la frecuencia respiratoria, que el paciente neurológicamente esté en un RAS de 0 o de -1. Se toman todas las medidas antidelirio desde el momento del ingreso del paciente. Se debe modular la respuesta inflamatoria. Se debe dar un adecuado soporte nutricional porque esto ayuda a que el paciente mejore mucho más rápido. Se hacen traqueostomías de manera temprana también para poder fomentar la rehabilitación. Fonoaudiología también divide su trabajo en 3 fases: bajo sedación, el paciente estando intubado con traqueostomía, se les hace un mantenimiento muscular pasivo. Ya cuando el paciente empieza a estar más alerta, se hace manejo muscular activo y se hacen maniobras que faciliten el cierre glótico y maniobras deglutorias, que buscan que el paciente pueda ingerir alimentos. En la fase 3 se hace el retiro de la ventilación mecánica invasiva, se hacen pruebas ya funcionales de deglución, se puede habilitar ya la vía oral y se puede favorecer las cualidades de la voz y se apoya a la decanulación del paciente. Terapia ocupacional, inicialmente cuando el paciente está bajo sedación, hace todo el manejo de las férulas y las ortesis para pues evitar todo lo que es el pie caído y mejorar, pues evitar toda la rigidez que tienen las extremidades. Ya en la fase 2, ya cuando el paciente está mucho más alerta, hace medidas de disminución de delirio, manejan actividades cognitivas, se maneja todo el ambiente y la comunicación. Cuando el paciente está mucho más alerta, ya se hacen todas las actividades de higiene personal, alimentación, vestido, y se les enseñan actividades para el uso adecuado del tiempo libre, porque de todas formas, pues ellos permanecen, a pesar de que las unidades de nosotros son unidades individuales y están acompañados del familiar, tienen su televisor, llevan los computadores ya cuando ellos están más alerta, el iPad, de todas maneras se les enseña actividades para el manejo del tiempo libre. Fisioterapia, inicialmente ellos trabajan en disminuir la contractura muscular. Ya cuando el paciente sigue órdenes sencillas, ya empiezan a hacer ejercicios más pasivos en supino, en bípedo, inician la deambulación, hacen entrenamiento de capacidad aeróbica, ya ellos les ponen unas pedaleras para que vayan fortaleciendo las extremidades. El paciente se le inicia la deambulación en el momento en que se evalúan las capacidades del paciente, se pone el paciente a deambular. En la fase 3, cuando ya es un retiro programado del ECMO, ya se reeduca sobre el patrón de la marcha y ya pues las actividades aeróbicas son más activas. También nosotros contamos con el apoyo de psicología permanente en la unidad, entonces se creó un programa de humanización, pues tenemos un programa de humanización donde participa todo el equipo, donde se sensibilizó a todo el equipo de la unidad para que participara. Se diseñó también, nosotros teníamos pacientes que para ellos una prioridad era el acompañamiento de sus mascotas, entonces diseñamos un protocolo de ingreso de mascotas y se les permitió el ingreso a las unidades. Ella es una veterinaria que pues quería a su perrita, entonces también se le logramos entrar pues bajo el programa de humanización. ¿Qué busca este programa? Pues mejorar la calidad y el bienestar en la vida de los pacientes mediante la prestación del servicio de salud. ¿Cómo se hace? Fortaleciendo la comunicación de todo el equipo asistencial con el paciente y la familia, fomentar el trabajo en equipo porque no podemos tener actividades aisladas, debe ser un trabajo interdisciplinario donde cada uno desarrolla una parte de las actividades en busca de un solo objetivo, que es la recuperación del paciente. Se desarrollaron programas psicológicos para el paciente y la familia. A la familia también se le hacen reuniones independientes esporádicas, donde a ellos se les hacen actividades también para el manejo del estrés, actividades de dispersión, porque de todas formas ellos están también todo el tiempo en la unidad lidiando con la enfermedad de su ser querido, sus días buenos, sus días malos. Entonces también se les enseña todo lo que ellos pueden hacer
en el interior de la unidad para fomentar esa recuperación. Los familiares también les traen carteleras con las fotos de todos los familiares que se les coloca dentro de las unidades para poder fomentar nuevamente en el paciente el reconocimiento y disminuir el delirio. Se les hace apoyo psicoterapéutico durante toda la estancia. Psicología trabaja en el momento en el que el paciente ingresa, como el paciente está sedado, relajado, pues trabaja inicialmente con la familia en ese apoyo psicoterapéutico y dando psicoeducación. Se hace un seguimiento diario de todos los pacientes. Ya cuando el paciente está más alerta, pues se valora este estado de conciencia, se manejan todas las medidas antidelirio, se maneja el estado emocional, se hacen estrategias cognitivas, emocionales y comportamentales, y pues cuando los pacientes tienen mal pronóstico ya se hace un cuidado paliativo y pues ya se maneja toda la parte del duelo y del dolor. Esto es el resultado del trabajo del personal. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Ese es el resultado de pues, todo el trabajo del personal del servicio. La idea es retornar al paciente a su vida habitual, y esto es un resumen muy chiquitico de todo el programa de humanización y todo el trabajo que hacemos nosotros en el interior de la unidad, donde ya todo el personal sabe cuál es el objetivo y es un trabajo de todos por un mismo objetivo, que es el paciente y la familia. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Allá todos celebramos la vida de todas las personas que salen de la unidad. Muchísimas gracias. Lina, muchas gracias. Definitivamente para ti, para tu equipo de trabajo, mira, felicitaciones. Creo que hacen una labor maravillosa. Creo que nos están mostrando algo diferente del cuidado crítico, que puede ser estas unidades especiales. Muy lindo, muy completo tu institución. Definitivamente me les quito el sombrero, ¿sí? Felicitaciones de verdad a todas las personas que hacen este trabajo posible, a tu equipo interdisciplinario, y nuevamente se me llena el pecho de orgullo de resaltar la labor tan bonita que hacen los enfermeros de área crítica en estas unidades especiales. Muchísimas gracias a ti por compartirnos parte, y sé que tienen mucho más, Estefanía, Lina y Carola, muchas cosas más para mostrar, pero bueno, los tiempos serán reducidos y más adelante pues podremos seguir compartiendo estos espacios. Gracias, Lina. Bueno, y ahora, señora, usted. Con mucho gusto. Ahora damos paso a la tercera ponente. Ella es Lady Carola Liscano. Es enfermera especialista en cuidado intensivo pediátrico y SLS.
es enfermera de intervencionismo, es etmóloga de la Fundación Cardioinfantil o la Cardio y es docente del posgrado de la Universidad de Antioquia. Carola, bienvenida. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Carola. Gracias por estar con Bien, nosotros. muchas gracias a la ANSI por la invitación. Es muchísimo honor poder estar con ustedes y pues también poder compartir con mis compañeras que han hecho una excelente presentación. Realmente son totalmente admirables. Estefanía, Gina, el gran trabajo que han hecho en sus unidades. Realmente las felicito. Entonces, pues como ya sabemos, el tema que tenemos preparado para ustedes son los desafíos estratégicos del paciente en éxito. Entonces, quería inicialmente, ¿qué es un desafío? Empezar con eso. El desafío es una situación que nos pone en riesgo. Precisamente esa situación que nos hace generar unas estrategias de afrontamiento con las cuales uno puede decidir a seguir haciendo lo mismo o hacer un par y establecer unas estrategias de cambio para mejorar algunas situaciones. Entonces, precisamente, ese es el diario vivir de un paciente en ECMO. Todos los días se presentan situaciones difíciles de manejar, algunas veces se consiguen metas diarias, algunas veces no, a veces se consiguen unos desaciertos, algunas tristezas porque no se consigue lo que quisiéramos tener con estos pacientes y precisamente de esos análisis internos salen las estrategias y por eso quisiera compartir con ustedes nuestra experiencia, que es lo que ha sido con nosotros. Primero les quiero presentar mi grupo. Yo trabajo en la Fundación Cardioinfantil. Nosotros pertenecemos dentro del organigrama general a los procesos misionales. Dentro de los procesos misionales aparecemos dentro del aspecto de atención quirúrgica, precisamente porque somos una fundación, una institución cardiovascular donde la mayoría de nuestros pacientes hasta pandemia éramos casi el 80% eran de cirugía cardiovascular, entonces precisamente los procesos que nacían de salas de cirugía. Y de salas de cirugía, pues, salía casi todo el proceso y el cuidado diario del paciente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos hemos comportado en el último año? ¿Qué ha habido de diferente que nos haya hecho generar estas estrategias? Como somos conocidos ampliamente por una fundación cardiovascular. En el 2016 manejamos aproximadamente ECMOs venoarteriales en promedio 13 pacientes al año y un venovenoso. Fuimos subiendo en el 2019, tuvimos 3 venovenosos, 32 venoarteriales y ya para el 2021, en este año, ya llevamos 15 ECMOs venovenosos. Entonces, si se dan cuenta, quisiera que aquí se familiarizarán con la línea azul donde vemos cómo crece exponencialmente nuestros ECMOs venovenosos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Estamos acostumbrados a manejar pacientes en canulaciones venoarteriales y ese precisamente fue nuestro desafío. Como Fundación Cardioinfantil, líder en el foco cardiovascular, cómo nos volvimos ahora también especialistas atendiendo pacientes con afecciones pulmonares. Y esto es como cambiar el chip, saber qué teníamos que aprender de nuevo, cómo afrontamos esa nueva estrategia. Entonces, hablemos. ¿Qué surgió de esto? Entonces, primero, una necesidad de un entrenamiento nuevo. Entonces, con la ayuda de nuestros líderes médicos, de nuestro equipo de perfusión, que también fueron nuestras madrinas y nuestras primeras formadoras, empezamos un programa de capacitación interna y entrenamiento interno. Inicialmente éramos 9 personas que cubríamos los pacientes que requerían terapia. Entonces nosotros nos movilizamos a las diferentes unidades donde se necesitara. Generalmente eran las unidades cardiovasculares quirúrgicas, pediátricas o las de adultos. En pandemia, con el aumento de esta necesidad de los pacientes, canularlos, y el incremento que vimos en los ECMOs venovenosos, que ya no solamente nos íbamos a las unidades quirúrgicas, sino nos íbamos a las unidades de cuidado médico, se hizo necesario entrenar a ese personal. De 9 personas pasamos a ser ahora 24 personas y se adquirieron nuevas consolas. Entonces, inicialmente empezamos con un programa teórico, virtual, estamos en pandemia, no se podían hacer las presentaciones físicas, todo fue virtual. Luego empezamos a hacer unos entrenamientos, unos talleres acompañados con nuestro equipo de perfusión, siempre.
Y luego llegaron la adquisición de las nuevas consolas. Y es con estas consolas también hubo un proceso de capacitación, aprender a manejarlas, aprender su funcionamiento y todo el proceso que genera una nueva consola. Estas consolas que llegaron son mucho más grandes, un poquito más complejas de manejarlas. Entonces, cambiar toda la dinámica de lo que era movilizar un paciente hacia TAC, hacia hemodinamia, porque era una consola que demanda bastante espacio, entonces nos hizo generar rutas específicas de transporte, elaborar unos protocolos de transporte para saber precisamente cómo manejar estos pacientes de una manera segura, tranquila, coordinada siempre por un médico, nuestros anestesiólogos cardiovasculares, acompañar a las perfusionistas y nosotros como hemólogos. Entonces pasamos de tener niños, que prácticamente el 60% de nuestra población antes de pandemia eran posoperatorios de cirugía cardiovascular, neonatos o pediátricos salidos de cirugía con circulación extracorpórea, de manejar pacientes de 3, 6, 10 kilos, a manejar a pacientes adultos con afecciones pulmonares, con unas características muy diferentes a lo que veníamos manejando nosotros. Entonces, precisamente ese era nuestro desafío. En una institución cardiovascular, como era la Fundación Cardiovascular, cómo volvernos líderes en un ECMO venoso. ¿Cuáles son las características propias de esos pacientes que empezamos a atender nuevos? Entonces, principalmente, estos pacientes demandaban unos tiempos muy prolongados. Veníamos acostumbrados a pacientes postquirúrgicos puente a recuperación que podían tardar horas, días, por mucho una semana, 2 semanas en recuperarlos y sacarlos exitosamente del ECMO. Pasamos de eso a tener pacientes con estancias muy prolongadas, con unos procesos de recuperación demasiado lentos, y estos procesos dan en secuencia todas las complicaciones inherentes a la unidad de cuidados intensivos. Esas estancias largas pues generan dentro de nuestro circuito trombosis, desgaste de membranas. El desgaste de membranas conlleva a los cambios de las mismas, ¿sí? La necesidad de poder establecer cuando era necesario. Entonces nos volvimos muy juiciosos con el tema de estar sacando las fórmulas de transferencia de oxígeno, hacer un seguimiento muy estricto de nuestra membrana, porque inicialmente veníamos acostumbrados que con una membrana y una consola nos aguantaba todo el proceso del ECMO. Ya con pacientes que no solamente eran de 2 semanas, sino eran de varias semanas hasta meses, alcanzamos a tener pacientes de meses en ECMO, entonces ya éramos muy juiciosos, rigurosos con este manejo de las transferencias y manejarle la calidad de la membrana y poder establecer a tiempo los cambios de membrana. Entonces, ¿qué pasaba con estos cambios de membrana? Entonces nos dimos cuenta que con cada cambio de membrana se genera unos cambios, unos niveles de sedación de los pacientes y de todas las dinámicas de los medicamentos. ¿Qué pasaba? Notamos unos cambios muy drásticos en los niveles de sedación de los pacientes. Entonces, el primer desafío que les quiero compartir dentro del gran desafío era el manejo del delirio. ¿Qué estrategia hicimos? Empezar a manejar un adecuado nivel de sedación. Entonces, nos dimos cuenta que todas las interacciones, nos dimos cuenta de la necesidad de reaprender todas las interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas que se generan dentro del paciente al incluir una membrana de ECMO. Todas las dosis, la cantidad de medicamento que queda finalmente en el paciente, cómo se veía afectado por la inclusión de un circuito y una membrana. Entonces, de manera de iniciativa interna de nuestro grupo de enfermería, de ecmólogos, empezamos a hacer unas capacitaciones internas considerando toda la farmacodinámica y farmacocinética, sabiendo muy bien qué podía pasar, cómo nos podíamos comportar con los cambios de membrana y así poder predecir los cuidados. Finalmente, ¿para qué? ¿Cuál es el éxito de esto? No estoy hablando de nada diferente. Siempre la sedación se ha convertido en un gran desafío en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es diferente frente a un manejo de sedación de un paciente de UCI normal a un paciente de UCI en ECMO? Que al adicionarle la membrana a este
paciente, toda la cantidad de medicamento biodisponible, el secuestro, el aclaramiento del medicamento se vería ampliamente alterado y nos dimos la necesidad de poder aprender, capacitarnos y estar muy seguros con el manejo de esta sedación. ¿Cuál era el objetivo final de esto? Finalmente lo que queremos es obtener unos manejos de sedaciones óptimos que nos permita una extubación temprana y un inicio pronto en la rehabilitación, porque finalmente esto es lo que nos da pacientes funcionales y entregar a las familias unos pacientes rehabilitados y funcionales. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos unas revisiones de temas, unas capacitaciones internas donde aprendimos, y les quiero compartir qué fue lo que hicimos. Aprendimos que las bajas sedaciones que pasaban cuando cambiamos la membrana, cambiamos los circuitos, nos damos cuenta de los cambios tan bruscos que venían frente a eso. Entonces, la absorción de sedantes dentro del circuito, el atrapamiento de eso producía que hubiera baja sedación y cómo nos podíamos sentir más seguros modificando la sedación frente a estos cambios. Y pasaba a veces todo lo contrario, la sobresedación, cuando encontramos pacientes con secuestro de fármaco dentro del cuerpo, que a pesar de disminuir los niveles de sedación, permanecían muy dormidos. También entendimos cuáles eran los factores intrínsecos de cada paciente que hacía que se pudiera modificar toda esta dinámica dentro del paciente. El aclaramiento del fármaco, el gasto cardíaco, el volumen de distribución, la hemodilución, empezar a trabajar entre nosotros mismos cómo podemos, desde nuestro cuidado diario, primero entendiendo nosotros y educando a nuestros compañeros de las unidades de cuidado intensivo cómo era el manejo de los líquidos para evitar precisamente esas variaciones tan bruscas dentro de esto. ¿Qué pasaba? Quiero justificar eso. ¿Qué es lo que pasaba? Una sedación profunda, y eso es lo que, como nosotros íbamos a las diferentes unidades, no tenemos unidades propias como mis dos compañeros que sí tienen, eso nosotros íbamos a diferentes unidades, tratamos de poder explicar que las sedaciones profundas, ¿qué pasa? Prolongan las ventilaciones mecánicas, y estas a su vez aumentan las mortalidades a 6 y a 2 años de vida. Es muy chévere tener un paciente dormido que no tosa, que no se mueva, ¿sí? Porque mis flujos se mantienen estables, pero que pasa a largo tiempo, es un paciente desacondicionado, difícil de rehabilitar, que finalmente va a aumentar las tasas de mortalidad y eso no es lo que queremos. ¿Qué pasa con limitar la sedación? Podemos lograr una extubación pronta y vimos la necesidad de crear unas escalas, de aprender a manejar unas escalas propias de sedación. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Después de una revisión exhaustiva de nuestros compañeros, estudiando entre nosotros, nos dimos cuenta que lo principal es un buen manejo del dolor, ¿sí? Entonces, hay que tener al paciente en un buen nivel de confort, ¿sí? Entonces, es muy importante estar a la cabecera del paciente, poder interpretar sus fases de dolor, ¿sí? Saber encontrar la diferencia entre dolor, entre disconfort, está cansado, quiere cambiar de posición, y darle precisamente ese confort. De eso se genera la segunda estrategia, que cada institución debe generar una estrategia de sedación. En el mundo del cuidado intensivo son conocidas ampliamente dos estrategias. Una, que es nueva, que es la de la interrupción diaria de la sedación, que es lograr un estado profundo de sedación y una vez ese profundo, suspender el medicamento y ver cómo reacciona si es necesario. Volverlo a aprender o simplemente dejarlo así. Y el segundo, que es el que más se usa, que estamos utilizando nosotros en las unidades de cuidado intensivo, es el protocolo basado en la escala de sedación. Una vez logramos que el paciente esté sedado, empezar vigilándolo. Turno de la mañana, el de la tarde, de la noche se comportan diferentes. No podemos manejarlos de la misma manera durante el transcurso del día cuando el paciente puede presentar algunos cambios en esos estados de dolor, de disconfort, y precisamente la sedación tiene que adaptarse a estos niveles del paciente. Y esos protocolos basados en sedación simplemente dicen que si lo vemos tranquilo, sedado profundo, empezar a bajarle, no tenerle miedo a despertarlo, no tenerle miedo a que se mueva, no tener miedo que el paciente tosa, porque precisamente queremos eso, que se despierte, que tosa, que se mueva, porque queremos rehabilitar. La tercera cosa que aprendimos de esta revisión documental es la importancia de aprender a restringir los sedantes. Nos recomiendan evitar al máximo
el uso de las benzodiazepinas. Entonces, aprendimos cuáles medicamentos eran más lipofílicos, cuáles eran más hidrofílicos, se llevaban mejor con la membrana, cuáles ocasionaban más atrapamiento en la membrana, y saber que finalmente es cierto porcentaje de que yo le estoy dando al paciente cuál queda atrapado en la membrana, cuál queda en el paciente, y así te sentimos más seguros proporcionando precisamente unas sedaciones más seguras, más tranquilas, porque precisamente entendíamos todas las dosis, qué tanta cantidad de dosis quedan en la membrana, y que finalmente era la dosis que le llegaba al paciente. Y finalmente entendimos que era mejor el enfoque multimodal, no simplemente tener fármacos altos, entre 1 o 2, sino manejar diferentes fármacos a unas dosis moderadas. ¿Qué pasó? En pandemia, pues yo creo que no es secreto, hubo escasez de medicamentos, entonces a veces con lo que queríamos sedar no había disponible y nos tocó trabajar con lo que había. ¿Sí? Entonces medicamentos que hace rato no se usaban, y pues como no había lo que más nos daba más confort usar, pues nos tocó empezar a usar medicamentos que antes no se usaban y empezar a investigar cómo era el tratamiento de los medicamentos, cómo era la biodisponibilidad, cómo se manejaba ese medicamento en la membrana, para finalmente hacer las cosas mucho más tranquilas. Entonces de aquí sale algo muy importante, que es lo que pasa cuando logramos una óptima estrategia de sedación. Precisamente lograr un despertar temprano, una extubación pronta, y realmente evitar el siguiente desafío, que era el desacondicionamiento. Entonces nos dimos cuenta en nuestra experiencia que se nos estaban desacondicionando muchos pacientes, que se nutrían, que inicialmente manejamos canulaciones periféricas, ¿sí? Venovenosas periféricas, femorales, femorodjugulares, entonces que limitaba bastante lo que era la movilización, limitaba bastante la rehabilitación, porque no los podíamos sentar, solo podíamos doblar las piernas. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos a una estrategia que empezamos a usar la cánula de doble lumen, que es una maravilla. Una cánula que se inserta en la vena cava inferior, tiene 2 agujeros, uno distal y uno proximal, que permiten el drenaje tanto de la vena cava superior como la inferior, y un agujero intermedio que inyecta la sangre oxigenada directamente a la válvula tricúspide. Es una válvula relativamente fácil de colocar, que puede ser puesta con visión transesofágica o por fluoroscopia, y vimos unas grandes diferencias. Entonces, si vemos uno de nuestros pacientes sentados, rehabilitados, ¿sí? Entonces, aumenta la eficacia del intercambio de gases precisamente porque permite doble drenaje de las venas cavas, reduce la recirculación, maximiza el flujo sanguíneo, es una cánula mucho menos invasiva porque solamente es de abordaje yugular, y nos permitía la rehabilitación. Tienen pacientes totalmente sentados, tenemos una niña jugando, despierta, interaccionando aquí con la terapeuta, y aquí es uno de nuestros pacientes más reconocidos con su esposa, totalmente sentado en proceso de rehabilitación. ¿Qué pasó? Con estas cánulas nos dimos cuenta que teníamos dificultad cómo se las posicionábamos, cómo íbamos a mantenerlas seguras en la cabeza. Entonces, de manera interna, desarrollamos, y quiero compartirles acá. De pronto, en otras instituciones lo manejan de manera diferente, pero nosotros realmente mostramos con orgullo de nuestra propia iniciativa, de nuestro grupo, desarrollamos unas bandas, ¿sí? Que son acolchadas, con elásticos, que proporcionan una seguridad al inmovilizar la cánula, no produce zonas de presión, totalmente fáciles de lavar, y realmente le dan bastante estabilidad a la cánula. Entonces, de nuestro equipo salió esa iniciativa de mandar a diseñar el diseño fue de nosotros mismos, pero lo mandamos a hacer para nuestros pacientes. Y aquí continuamos con esto. Y acá vemos, seguimos viendo aquí los beneficios de esta cánula. Entonces les quiero compartir que precisamente como es mucho menos invasiva, nos permite, esa es la canulación que estamos utilizando actualmente, poder rehabilitarnos más temprano.
y poderlos levantar, poderlos mover. Quiero compartir aquí un videito también. Un videito reciente. Muy difícilmente esto se consiga a los 2-3 días del ECMO con unas canulaciones periféricas, con una canulación yugular. Podemos conseguir a pacientes en un proceso de rehabilitación, levantándose, logrando caminar, obviamente con todas las medidas de seguridad. ¿Sí? Es una princesa que tenemos, puente aplastante, 16 años, una fibrosis pulmonar, un encanto mujer. Y precisamente queremos eso para rehabilitarla, que camine, ¿sí? Y esta cánula nos apareció una vez para poder conseguir esto. Listo. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Entonces, viene para nosotros, seguimos trabajando, tenemos muchos proyectos a manera interna, tenemos el proyecto de como transportes que estamos trabajando de manera interna para poder ir a capturar pacientes, traer los canulados a nuestra fundación, estamos entre esos procesos. Queremos tener nuestra unidad de constante, que es un proyecto que se está cocinando, estamos a unos pocos meses de poder inaugurar nuestra propia unidad con nuestros propios protocolos, con nuestros propios personal, dando un cuidado integral a los pacientes y que más bien vamos a seguir entrenando personal precisamente. Nos fue muy bien entrenando esas 20 personas y ahorita tienen otro corte como de 19 personas también muy pilosas, muy buenas, que también los queremos entrenar. Entonces vamos a hacerlo ya no tan virtual, los queremos entrenar desde el principio con asistencia, que asistan viendo los pacientes desde los primeros días de entrenamiento que se vayan conociendo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Entonces, primero, las asistencias venovenosas conllevan procesos y recuperaciones muy lentas, con consecuencias inherentes a la cronicidad, delirios, acondicionamiento y desnutrición. Es muy importante considerar las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas para lograr entender y ajustar un tratamiento a estas circunstancias. Y creo que la más importante, yo creo que nos ha dejado de nuestro trabajo institucional, y yo creo que cada institución maneja sus propios desafíos, sus propios problemas. Yo creo que a nivel propio, tenemos que tener siempre metas. ¿Sí? El ECMO se maneja con metas definidas, metas diarias, pero también tenemos que tener metas a largo plazo. ¿Sí? Tenemos metas diarias de pH, de balances, de lograr oxigenaciones, pero siempre tenemos que estar apuntando hacia algo más a largo plazo. Entonces, siempre tenemos que estar mirando cuándo vamos a explorar el paciente, cuándo vamos a empezar a rehabilitar, porque realmente eso es lo que nos hace un grupo exitoso, poder entregarle a los familiares, ¿sí? Su papá, su hijo, en las mejores condiciones, no simplemente lograr sacarle una terapia de eso no es un éxito. El éxito es entregarle a la familia, su papá, su mamá, su hijo, en las mejores condiciones, y por eso es muy importante lo que acabamos de decir, lograr el manejo óptimo y el manejo de la situación. Nosotros, ¿qué viene para nosotros? Nosotros aún seguimos en un grupo que va a las unidades, entonces todavía contamos con esa ventaja de que somos un solo etmólogo cuidando un paciente, y en las unidades de cuidado intensivo hay un enfermero especialista en cuidado intensivo dando ese cuidado integral. Entonces ya no soy yo sola, somos 2 enfermeras o 2 enfermeros especialistas dando cuidado. Entonces todavía estamos dando ese cuidado más personalizado, más integralizado, siempre dentro del marco humano, ¿sí? Siempre brindándole esa esperanza a esa familia, a ese paciente que está despierto, mantenerlo siempre con el ánimo arriba, ¿sí? Explicándole cada día el proceso, manteniéndole esa fe en la vida, ¿sí? Sabemos que cuando estamos en el grupo del mundo nos empezamos a mover esa delicada línea entre la vida y la muerte, ¿sí? Hoy lo teníamos, mañana no sabemos, pero siempre tenemos esa oportunidad de estar acompañando a ese paciente y a esa familia, y en el que pues es último momento, o tal vez no, y nosotros somos encargados precisamente de darle ese sentido humano a esos momentos, de estar acompañando a su esposo, y explicándole a su esposa, entre, visítelo, hable, cállele,
ahí lo tiene, aprovéchelo, ¿sí? Ahí tiene su bebé, tóquelo mamá, ¿sí? Entonces, ya que nosotros aún tenemos esa oportunidad de no estar cuidando más pacientes, si no estamos solo por él, darle esa calidad humana, decirle, ¿sí? Aquí estoy, la escucho, tengo el tiempo para escuchar esos miedos, sus dudas, ¿sí? Entonces, precisamente, nos hemos caracterizado por ser un grupo muy humano, precisamente dando esas características de apoyo emocional tanto a la familia como al paciente. Entonces, eso es lo que tenía para compartir. Muchas gracias. Carola, muchísimas gracias. Definitivamente hacen un trabajo maravilloso. En el chat pues tenemos muchos mensajes para Carola, para Estefanía, para Lina, resaltando este trabajo tan maravilloso. Creo que no, al resto de personas nos falta muchísimo por aprender de ECMO y qué bueno poder brindarles este espacio. El espacio era para que conocieran un poco qué es una unidad de ECMO, qué hacen todas estas colegas o este equipo multidisciplinario dentro de las unidades especiales y realmente todo lo que impactan a nivel del cuidado crítico, a nivel de la sociedad. Yo les pido por favor que abran las tres el micrófono. Tenemos un par de preguntitas para hacerle. Nuevamente Estefanía, Lina, Carola, para poder verlas y pues tenerlas aquí presentes. Bueno, voy a hacer una pregunta para cada uno y hay otras tres preguntas que creo que las podemos responder entre todas. Bueno. Para Estefanía, ustedes han sido muy fuertes en el tema de transporte, ¿cierto? En el tema de transporte en ECMO. Cuéntanos qué se requiere para llegar a un nivel tan alto. Yo creo que siempre es clave ir paso a paso y nosotros tomamos la decisión de crear el programa de transporte una vez nos dimos cuenta que manejar los pacientes en Chayo y las complicaciones que pueden presentarse en tu sitio de trabajo es muchísimo mejor que hacerlo en un lugar ajeno. Después de ver que lo pudimos hacer en nuestro centro, empezamos a sentarnos y ver cuáles pueden ser los puntos y las complicaciones que se pueden presentar cuando nos vamos a trasladar a una institución que es completamente incierto el panorama al que nos vamos a enfrentar en el momento de la canulación, porque si bien es cierto, hay un primer acercamiento por parte del grupo de intensivistas para definir si el paciente cumple criterios y si realmente los criterios son reales para el momento de la canulación. Y el componente administrativo creo que muchas veces se deja de lado y ha sido una gran ventaja que los líderes del programa hemos trabajado en ambos puntos, precisamente porque estamos en un sistema de salud que se puede estar desangrando por terapia ECMO y que los techos en salud no fueron establecidos para esta terapia y esta pandemia. Entonces, también hay que ser muy coherente y muy sensato a la hora de definir qué tipo de pacientes se van a traer, cómo se van a traer, qué talento humano necesitan, qué insumos y sobre todo buscando la finalidad, el mejor resultado en estos pacientes. Es como eso. Bueno, Estefanía, muchas gracias. Lina. Tú nos hablaste del crecimiento tan importante, ¿sí?, que tuvo tu institución referente a las unidades de ECMO y creo que si nos vemos, pues es una unidad bastante grande, ¿sí? ¿Cuál fue o cuéntanos de forma rápida, cómo lograron convertirse en esta unidad tan grande? ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron para crecer de forma tan rápida? Bueno, inicialmente nosotros necesitábamos, pues era como ese afán de tratar de salvar más vidas. Muchas veces o el 100% de las veces el ECMO es la última probabilidad de vida que tiene una persona
para poder sobrevivir. O sea, no hay otra manera. Ya cuando lleva mucho tiempo en las unidades, con todo el cuidado que puede ofrecer una unidad de cuidado intensivo general y le solicitan ECMO, es porque esa es su única oportunidad y nosotros queríamos poder ofrecerle lo que veníamos haciendo a muchos más pacientes. Nosotros empezamos con una unidad de 10 camas, con 15 enfermeras, 15 auxiliares y con el equipo médico que en ese momento teníamos, que eran 10 médicos. Nos trasladamos a otra unidad, obviamente venía la pandemia, no podíamos seguir en nuestra unidad general, que era una unidad completamente abierta, sino necesitábamos un espacio diferente para poder atender los pacientes. Nos trasladamos a la otra unidad, que eran unidades individuales, pero ya eran 16 camas. Entonces empezamos a entrenar personal con el apoyo pues, del doctor Pizarro, del doctor Salazar y del jefe de perfusión. Se diseñó un programa de entrenamiento para todo el personal, tanto de enfermería como todas las terapias integrales que también recibieron un entrenamiento básico en ECMO, y para los médicos porque necesitamos también más personal médico para atender tantos pacientes. Se tuvieron que cumplir con unas clases presenciales, lecturas virtuales, y también el personal debía cumplir horas prácticas. Entonces debía ir a la unidad a turnos adicionales a los horarios que tenían programados para hacer práctica con el personal pues más antiguo del servicio. Así logramos entrenar aproximadamente, en este momento son 98 enfermeras las que están entrenadas y todas están ahí de lleno en la unidad. También todos los terapeutas se entrenaron, psicólogos, se le dio entrenamiento básico al personal de apoyo administrativo, porque cada una de las personas que estamos en el interior de la unidad aportamos para la recuperación del paciente de una u otra manera, no solamente el personal asistencial, el personal administrativo también. Fue una tarea muy difícil porque teníamos que lograr pues que el personal cumpliera con unas competencias. La experiencia la iban a adquirir, pues la vamos adquiriendo con el tiempo. No íbamos a lograr la experiencia en el personal recién ingresado, al personal que lleva mucho tiempo en la unidad, pero necesitábamos que cumplieran unas competencias. Igual el personal que se reentrenó fue personal de otras unidades, o sea, ya tenían un conocimiento en cuidado intensivo. Entonces eso era una ventaja para nosotros, que de las otras unidades nos entregaron personal para entrenar, y eso pues nos ayudó, pero de todas formas fue una tarea difícil porque no tiene ni punto de comparación tener un paciente en ECMO a tener un paciente en una UCI general. Claro que sí. Lina, muchas gracias. Carola, nos hablaste, hiciste bastante énfasis en el ECMO venovenoso. ¿Cuál fue tu mayor reto al pasar de ser una fundación cardiovascular, atender niños, posoperatorio de cirugía? ¿Qué fue lo que más duro les dio para empezar a hacer ECMO venovenoso? Yo creo que habían varias cosas. Inicialmente estamos acostumbrados a manejar pacientes pequeños y empezar a manejar ECMO venovenosos. No es secreto que el COVID está relacionado en parte en las complicaciones con la obesidad, entonces empezar a manejar pacientes tan pesados, ¿sí?, que no estamos acostumbrados, con canulaciones yugulares, donde es muy importante a veces la posición de la cabeza con el tórax para poder facilitar los drenajes de las cánulas y los buenos flujos, con una buena posición del cuerpo con el tórax. Y una persona obesa, de cuello corto, de difícil que yo sola pudiera moverla, me dificultaba bastante poderle dar una posición correcta, alinearla para poder dar un flujo adecuado. Entonces a veces solo para mover la cabeza, mover una pierna, te tocaba pedir ayuda precisamente por eso. Y yo creo que en parte pues esos dos. A nivel institucional, lograr adquirir membranas que pudieran dar los flujos más altos, porque como les decía, veníamos acostumbrados a otro tipo de pacientes. Entonces adquirir consolas y membranas
que nos dieran unos flujos más altos para las superficies corporales de estos pacientes. Y tres, precisamente el tiempo, estamos acostumbrados que en 3, 4, 5 ya sacamos un ECMO y ahorita tenemos pacientes de semanas, 2, 3 meses en ECMO y precisamente poder manejar el ECMO y a su vez todas las complicaciones de la cronicidad de estos pacientes. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a fusionar dos preguntas que creo que es una duda bastante reiterativa en el chat. Alguna de las tres que me conteste, ¿cuáles son las funciones de los ecmólogos, los perfusionistas y los auxiliares de enfermería? ¿Cuál es la función de cada cual? No sé cuál de las tres quiera comenzar. Bueno, yo. Pues yo me imagino que el perfil de las instituciones es más o menos pues, las actividades, por lo que yo vi que Estefanía estaba presentando y por el trabajo que hace el ADI, creo que las actividades son casi parecidas. Sin embargo, ellos tienen una persona encargada, pues solamente el ECMO más la enfermera asistencial, nosotros no. El perfusionista o los primadores que nosotros tenemos en la unidad, ellos son los que manejan todo el tema de verificación después de que la enfermera hace una evaluación completa. Ellos hacen una verificación más detallada de los circuitos, hacen cambios de todos los componentes que se requieran, como en algún momento lo hablaban, si hay que cambiar una membrana, si hay que cambiar un cono, son los que asisten la canulación del paciente, son los que van a los traslados medicalizados para primar, purgar todo el circuito. Digamos que tienen una visión mucho más avanzada de la que tiene la enfermera especialista en ECMO. La enfermera es la que, pues para nosotros le da todo el cuidado general al paciente porque es la que le da el cuidado integral. Ella se encarga del paciente y del sistema. Hacen la verificación, hacen toda la manipulación, la toma de las muestras, los pasos de volúmenes, el manejo del soporte, el manejo de toda la hemodinamia del paciente, el manejo neurológico, de sedación. O sea, todo lo que es el cuidado del paciente y del sistema, pues las 24 horas. La evaluación son las que inicialmente alertan ante pues, alguna situación que nos pueda generar riesgo en el paciente y hacen la manipulación del ECMO completo, son las que toman laboratorios y basado en esos laboratorios en conjunto con el médico son los que manipulan pues, las revoluciones, los flujos para la estabilidad del paciente. Las auxiliares de enfermería son las que, pues, el trabajo del auxiliar de enfermería hay que valorarlo mucho porque ellos son personal también entrenado en el manejo de los pacientes. Ellos son los que manejan el tema de la monitoría completa del paciente, son los que le dan confort al paciente en todas las actividades de movilización, o sea, pues movilizar un paciente como veía uno en algunas fotos, no es una tarea sencilla y es una tarea de cuidado. Entonces, ellos tienen que estar preparados para eso. Ellos también están preparados para detectar emergencias, para mirar si de pronto alguna de las variables hemodinámicas o algo que pase con el circuito cambia, cualquier tipo de alarma, para que ellos puedan alertar de manera oportuna al personal para que se puedan tomar acciones y se eviten situaciones, porque es que en un paciente en ECMO cualquier situación casi es catastrófica. Ellos, su vida depende completamente del soporte que nosotros le estamos dando y hay muchos pacientes que son completamente dependientes, entonces cualquier situación o cualquier eventualidad es casi catastrófica. Entonces, pues esas son las actividades más de confort y de asistencia directa a necesidades básicas que puede presentar el paciente. Bueno, muchas gracias. Doctor Mario Mercado nos envió un mensaje muy bonito que dice: el éxito del soporte ECMO radica en el excelente cuidado del paciente y el circuito, el trato humanizado y una oportuna y eficiente ejecución de órdenes médicas, y eso lo hace enfermería. Felicidades. Bueno, seguimos con preguntas. Bueno, no sé, ¿cómo es el seguimiento a los pacientes post-ECMO, al alta? ¿Qué estadística de sobrevida tienen y qué me pueden hablar del síndrome post-UCI? O post-ECMO, no sé cómo se llamaría.
No sé quién Nosotros- puede. Nosotros Estefanía. con el paciente adulto tenemos un seguimiento a la salida que la realizamos en unos momentos, sí puede estar incluido en las autorizaciones que nos radican en el manejo integral del paciente, perfecto. Pero si no, lo hacemos un poco dentro de lo voluntarioso que es el programa y ese componente de seguimiento que queremos hacer. Y lo hacemos con el grupo médico encabezado por la doctora Poveda. Se le hace un seguimiento de llamada telefónica a una presencial y sí llevamos estadísticas de sobrevida. En ECMO deben llevarse al destete y al egreso para poder hacer un análisis, bien sea de lo que pasa cuando lo retiramos de ECMO y una vez el paciente se le da el alta institucional. Es como Ok. lo que tenemos. Bueno, muchas gracias. Aquí hay una pregunta bastante compleja, pero pues igual la voy a leer. Bueno, son dos preguntas, vamos a tratar de resumirlas en una. ¿El programa de entrenamiento de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga lo realizan por equipo multidisciplinario o se hace de manera individual o cómo se haría? Lina. Perdón que me devuelva para completar la respuesta que estaba diciendo la jefa Estefanía. Nosotros tenemos un programa de rehabilitación en la clínica, pues la idea es que nosotros, el paciente salga con las mínimas secuelas que pueda presentar de estar pues tanto tiempo en la unidad. Nosotros tenemos un programa de rehabilitación y de rehabilitación física y de rehabilitación pulmonar. Entonces a los pacientes se les puede estar haciendo un seguimiento constante. Igual ellos quedan allá como casados con la unidad, siempre van, nos visitan y la tasa de sobrevida de nosotros sí es del 73% y la tenemos medida. Relacionado con los entrenamientos, sí el equipo de ECMO de la clínica, pues en cabeza del doctor Leonardo Salazar y el doctor Pizarro, se hacen cursos de entrenamiento. Los cursos de entrenamiento se dan para todas las, digamos, las profesiones que pueden estar en contacto con los pacientes. Nosotros hemos tenido terapeutas, respiratorios, perfusionistas, enfermeras y médicos especialistas que trabajen en las unidades independiente de la subespecialización que tengan. Y ellos pues o la piden de manera grupal, hemos tenido la oportunidad de compartir con grupos de otras ciudades que vienen de una misma institución o también de manera individual. Eso sí, digamos que no hay ninguna elección. El entrenamiento se hace partes teóricas y partes prácticas. Dentro de esa parte práctica son escenarios simulados, todo es simulación real y ellos hacen una rotación pues con todo el equipo médico de las unidades pues para que ya todo lo que vieron en la parte teórica y en los ambientes simulados lo puedan conocer ya pues directamente en el servicio. Entonces está dividido como en unas fases, pero sí tratan de hacerse escenarios a lo más real que puede ser estar en una unidad de cuidado intensivo. ¿Cuánto sería el tiempo de entrenamiento? Es otra de las preguntas. ¿Cuánto tiempo debe estar un enfermero entrenándose en esta unidad de ECMO? No sé, para Lina, que tiene el perfil Bucaramanga, ¿cuánto tiempo para ustedes certificar, Estefanía? ¿Cuánto tiempo demora Monterrey en darle la certificación o Chayo para decirle, listo, aquí están ya certificados y ya pueden ser ECMólogos? Pues lo que pasa es que pienso yo que, por ejemplo, uno tiene que cumplir con unos criterios para poderse graduar. Eso es como en la universidad. Yo cumplo con unas competencias y me dan mi cartón. Lo que pasa es que ya, por ejemplo, lograr la experiencia, eso implica mucho más tiempo. Es difícil uno poder decir en un mes, en 2 meses, en 3 meses una persona cumple como con todas las competencias para volverse una persona experta en el manejo del paciente en ECMO. La verdad que uno diga en un tiempo determinado, no.
que nosotros sí tenemos un programa de entrenamiento que incluye horas prácticas, horas teóricas, horas de estudio en casa, horas de acompañamiento con perfusión, sí. Y aproximadamente se logra por semanas, aproximadamente en 6 semanas, nosotros entrenamos una persona y ya digamos que puede cumplir lo básico para estar haciendo ciertas actividades en el servicio. Sin embargo, esas personas que están en recién entrenamiento, las actividades que impliquen las manipulaciones de los circuitos siempre van a ser inicialmente bajo supervisión. Pero ya después sí, solitas en el servicio. Estefanía, y Monterrey, ¿cómo sería el empalme? Yo creo, pues como para nosotros es el proceso final viene con el entrenamiento, el acompañamiento por Monterrey. Nosotros sí tenemos un entrenamiento que está estipulado por meses. Inicialmente eran 6 meses y lo hemos reducido a 4. Sí tratamos de ser muy estrictos a la hora de permitir que una ecmóloga salga a manejar un paciente por la dinámica que también que maneja Lina en el manejo del paciente y del circuito también por parte de nosotros. De pronto un poco diferente como es la cardio. En 4 meses lo tenemos establecido y de ahí empieza como unos procesos que puede estar autorizados a realizar. Lo que es los traslados, ECMO aéreo, el acompañamiento de unos pacientes, unidad pediátrica y poco a poco se va escalando. Y el proceso de Monterrey es un proceso final que hemos decidido nosotros realizar en acompañamiento con ellos desde hace unos años para finalizar el curso y certificarnos ya al terminar todo el programa de entrenamiento. Ok, muchas gracias. Bueno, acá nos preguntan que cómo pueden hacer para contactar, para hacer entrenamiento y qué requisitos se necesitan. Bueno, no, ahorita nos dejan las preguntas y no sé, Estefanía, Lina, Carola, ¿cómo hacen para que las personas que se quieran entrenar las contacten o cómo hay que hacer, a dónde mandamos las hojas de vida o dónde hay que inscribirse? Ahí en la plataforma y en la página, por el Instagram, por las redes sociales de la ELSO y de la fundación, se publican cuando por lo menos en la institución abre los cursos y ahí les dice de qué manera deben hacer el proceso para poder inscribirse. Okay. Para Estefanía es lo mismo en Shayo. En la clínica la información que tenemos está en la página. El correo de ecmo@shayo.org pueden escribirnos. En este momento nosotros no tenemos cursos disponibles para personas externas a la institución, pero estamos abiertos a programar un nuevo entrenamiento como lo veníamos realizando fuera del país. Ok, Carola, ¿qué hay que hacer para la cardio? Nosotros también hemos hecho procesos de entrenamiento pero internos, que hacemos selección de personal de las unidades de cuidado intensivo o de otros grupos de interés. Precisamente tenemos ahorita un grupo muy nutrido en diferentes especialidades. Hay compañeros ahorita de las diferentes unidades de cuidado intensivo que se entrenan en sido muy buenos, pero también tenemos compañeros que ingresan de otras áreas, como por ejemplo de electrofisiología, de accesos vasculares, que tienen formación de cuidado intensivo y le dan el plus de manejar como otras áreas. Entonces también nos ha ayudado también para el crecimiento dentro del grupo. Entonces por ahora solamente hacemos ese entrenamiento interno de los compañeros de los niños desde la casa. Perfecto. Bueno, igual entonces es contactar Shayo Cardio en las páginas, redes sociales y Fundación Cardiovascular. Acá nos escribe Norelia Amparo, donde dice excelente programa, saludos desde Fundación Valle del Lili en Cali. Nosotros hacemos ECMO venovenoso y venoarterial, vamos cada día aprendiendo y buscamos una experiencia exitosa para paciente y familia de la mano de la seguridad del paciente. Norelia, gracias por estar con nosotros. También esperamos como AMSI contar con ustedes en una próxima sesión.
Acá nos escriben excelente webinar, un reconocimiento a todos los equipos de enfermería crítica, buenas experiencias de cuidado. Por acá nos escriben Hans Castro, felicitaciones. Esto es una frase muy se ve reflejado en el cuidado integral del mismo. Una frase para todos es amar es querer y promover la grandeza del otro. ¿Sí? Les vamos a dejar una encuesta también para que pues vayan calificando la que darle, gracias. Saludos a los compañeros de Costa Rica. Humberto, gracias por conectarte. Gracias a las personas de Paraguay que se conectaron. Gracias a las personas de México que también nos acompañaron. Gracias Santa Cruz de Bolivia. Gracias por acompañarnos. De verdad, miren, es un placer para nosotros haber contado con eminencias, puedo decir, grandes personas, líderes dentro de este proceso de ECMO. Mi invitación a hoy es, como vocal del capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Juliet, se te está cortando. Bueno, mientras tenemos de nuevo la jefe Juliet, los invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción de la actividad, a afiliarse a la AMSI en categoría de miembros de enfermería, que es como tenemos acá la gran mayoría, aunque tenemos médicos y otras profesiones. Y pues los esperamos en una próxima actividad. Yo creo que a Juliet tal vez se le cayó. Ah, no, aquí está, acá ya está de nuevo. Aquí estoy, qué Vale. pena con ustedes. Bueno, entonces aquí es para dejarles el mensaje. Enfermería somos todos, enfermería tiene mucho que contar. Aquí estamos muchas personas en pro de valorar y reconocer el trabajo de enfermería. Honduras, muchas gracias por conectarse. También nos acompañan. Le voy a dar la palabra al doctor Camilo Pizarro, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Doctor Pizarro. Hola, buenas noches a todos. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, buenas noches a todos. Desde la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, en nombre mío propio, pues quiero hacer una felicitación inmensa al capítulo de enfermería. El esfuerzo que están haciendo ustedes es un esfuerzo inmenso, lograr congregar hoy más de 140 o casi 150 personas en un tema académico que para todos pues obviamente implica novedad, implica un reto importante. El tema de los pacientes en ECMO es muy importante, pero sobre todo quiero recalcar y agradecer a las tres conferencistas de hoy, a Estefanía, a Carola, a Lina, obviamente, que es la jefe que trabaja conmigo en la Fundación Cardiovascular, y a Juliet como vocal del capítulo de enfermería de la AMSI, pues un reconocimiento inmenso por el esfuerzo que hicieron hoy y que están haciendo en sus sitios de trabajo. Créanme que para nosotros desde la asociación y en este momento con la nueva junta directiva, y creo que Juliet se ha dado cuenta, es una prioridad importante lograr congregar la mayor cantidad de gente alrededor de la AMSI. Y créanme que ustedes, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, las terapeutas respiratorias, las terapeutas físicas y las nutricionistas son el objetivo principal de hacer crecer la asociación. Los médicos somos importantes, hemos hecho grandes cosas, tenemos unos proyectos inmensos, pero en la dedicación y el empeño que ustedes ponen con los pacientes no lo tiene nadie. Y esa misma dedicación y empeño que tienen y ese amor con el que manejan y tratan sus pacientes es el que quiero invitarlos a que lo practiquen y lo apliquen desde la AMSI. Créanme que estamos haciendo esfuerzos inmensos. Ustedes se dieron cuenta de algunas, digamos, beneficios económicos que se dieron para que ustedes pudieran afiliarse a la AMSI, pero más que los beneficios económicos es lograr crecer de una manera importante académicamente y ser representativos. Quiero decirles a ustedes que en este momento la asociación
está adelantando trámites a nivel del ministerio y estamos trabajando en consensos, que no solamente van a estar escritos por médicos, sino también por personal de enfermería y terapia respiratoria, de la cual yo los acompaño a que formen parte, y estoy seguro que esto va a redundar en el bienestar de cada una de las personas del gremio del cuidado intensivo. No quiero extenderme en aras, obviamente, del tiempo. No queda más que felicitarlas, las conferencistas, excelentes lo que están haciendo en sus lugares de trabajo. Con el ECMO ahorita, pues yo, por conflicto de intereses, seguramente no voy a hablar de ECMO, pero créanme que los resultados que han tenido en Bogotá, con la cardioinfantil, con Chayo, Valle del Lili, Medellín, Barranquilla, muchos otros grupos que han puesto el mismo esfuerzo que hicimos nosotros en la Fundación Cardiovascular hace muchos años, se ve remunerado hoy en las vidas que han salvado. Entonces, nuevamente invitarlos a la asociación, a la parte logística de esta webinar, Alejandro, y nuevamente a Juliet como vocal. Felicitaciones por lograr congregar a tan excelente grupo. Un abrazo y Doctor, cuídense. muchas gracias, doctor Pizarro. Otro de los beneficios es que quiero contarles, como ANSI, hacemos parte del Consejo de Representantes de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo. Vamos a estar como representantes de Colombia al Congreso Latinoamericano. De paso, aprovecho de la AMSI porque vienen cosas o espacios académicos para enfermería, estrategias multidisciplinarias, personal tan calificado como el que contamos esta. Gracias a todos por su participación, gracias por este espacio tan maravilloso que nos regalaron. Muchas gracias nuevamente, Estefanía, Lina, Carola, definitivamente me les quito el sombrero, gracias por las actividades y gracias a todas las personas que